condiciones asépticas adecuadas, entonces esto puede condicionar a una endometritis puerperal y esto progresar a un shock séptico. Las infecciones urinarias también son causa de shock séptico, especialmente las infecciones urinarias altas, la pielonefritis, ¿no? Que tiene su propio desarrollo, ¿no? Otra situación que es causa de shock séptico son las corioamnionitis, es decir, la infección del corium y el amnios, y esto está usualmente, no siempre, pero usualmente está relacionado con una ruptura prematura de membranas prolongada, ¿no? El manejo de ruptura prematura de membranas implica, por ejemplo, una cobertura antibiótica precisamente para evitar este cuadro de corioamnionitis. Cuando se realiza la cesárea en condiciones de riesgo, también causa shock séptico. Nos referimos a una cesárea digamos, en una sala que no cumple todos los requisitos de asepsia, antisepsia, cuando no se usa el material debidamente esterilizado. Entonces hay una condición de riesgo, ¿no? A veces una cesárea de emergencia de repente. Otra situación que se asocia a shock séptico es el parto no institucional, el parto domiciliario, ¿no? O el parto fuera de una institución. Otra causa, lo señalamos ahí, es el aborto incompleto. Entonces el resto de gestación que quedan dentro del útero tienen posibilidad de comenzar un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso avanza y puede desencadenar una sepsis y irse a un shock séptico, ¿no? Las tromboflebitis también son una causa de shock séptico en gestantes, porque en las gestantes hay una tendencia a hacer trombo, ¿no? Entonces se infecta igual, el camino es el mismo, ¿no? O sea, hay un punto donde comienza un proceso infeccioso y este proceso infeccioso avanza, no se reconoce precozmente, sigue avanzando y se convierte en una emergencia como es el shock séptico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué unas gestantes hacen shock séptico y otras gestantes no hacen shock séptico pese a haber estado sometidas al mismo proceso, digamos, ¿no? Evidentemente hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo, por ejemplo, son las gestantes con cualquier enfermedad crónica. Ya están con desventaja a una gestante que no tiene una enfermedad crónica como antecedente. Las gestantes diabéticas, las gestantes con algún tipo de neoplasia, las gestantes con VIH positivo o SIDA, gestantes que están sometidas a corticoterapia. Recordemos que los corticoides bajan las defensas y hacen más fácil la instalación de un proceso infeccioso, pacientes con anemia, gestantes con un estado nutricional deficitario. Entonces, esos son factores de riesgo que van a hacer que un proceso infeccioso se instale con mucha más facilidad y que puedan progresar hacia shock séptico con relativa rapidez. Este punto es importante, ¿no? ¿Cómo reconocer si estoy o no estoy frente a un posible shock séptico? Debemos tener siempre en cuenta la historia clínica de la paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos frente a una paciente que ha tenido algún tipo de manipulación genitourinaria, como decíamos en la diapositiva anterior. Tengo ese antecedente y resulta que a esta paciente la encuentro con una temperatura mayor a 38 grados. Entonces debo decir, puede estar haciendo una infección severa, puede ser un shock séptico. Entonces comienzo a averiguar más cosas, ¿no? Mido la frecuencia cardíaca, veo que el pulso ya está encima de 90, mido la frecuencia respiratoria, veo que ya su frecuencia es mayor a 20 respiraciones por minuto. Entonces, con estas tres cosas iniciales, que lo podemos hacer con nuestros sentidos, ya podemos tener una alta sospecha de shock séptico. No nos olvidemos, el shock séptico es una situación de emergencia que amerita un manejo inmediato y si no tenemos los medios adecuados habrá que hacer
la referencia o el internamiento en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, así de grave es la situación. Y lo podemos reconocer con nuestros sentidos, ¿no? Temperatura mayor a 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, con los antecedentes que hace un momento señalamos, ¿no? Ya siendo un poco más fino, digamos, mido la orina y veo que la paciente orina menos de 30 mililitros por hora. Es otra señal de que el riñón no está siendo adecuadamente perfundido. Acuérdense que en la diapositiva anterior decíamos que hay una insuficiencia de perfusión a nivel de los tejidos. Entonces el riñón recibe ya poca sangre, filtra poco, sale poca orina. Los análisis que son bastante frecuentes de poder encontrar o fáciles de encontrar en la mayoría de los centros, casi en la totalidad de los centros de nuestra institución, es un hemograma. Entonces le hago un hemograma, tengo una leucocitosis que supera los 12.000, o al otro extremo, ¿no? Menor de 4.000, con desviación izquierda, la proporción de bastones mayor a 10%, definitivamente tengo casi la certeza de que estoy frente a un shock séptico, ¿no? El otro valor es la presión arterial sistólica, si es que ya estamos con una presión no diastólica, sino sistólica menor de 90. Y vuelvo a remarcar en este último punto, paciente con factores de riesgo o causa sospechosa. Como decíamos, gestantes con diabetes, gestantes con enfermedades crónicas, gestantes desnutridas, gestantes con anemia, esos son los factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo más todo esto, probablemente shock séptico. O pacientes que han sido, digamos, sometidas a una causa, le decía, sospechosa, ¿no? Manipulación genitourinaria, le han cateterizado, han hecho extracción manual de placenta, pacientes que se han sometido a una manipulación intrauterina por aborto, pacientes que han estado con ruptura prematura membrana prolongado, ¿no? Pacientes que han estado en trabajo de parto prolongado con tactos vaginales bastante seguidos, más de la cuenta, digamos, por ponerlo en esos términos, es una causa sospechosa. Entonces, si tengo una gestante con un factor de riesgo, causa sospechosa, y encuentro cualquiera de estos signos clínicos, digo que estoy frente a un shock séptico. Vuelvo a remarcar, no necesitamos análisis de laboratorio, no necesitamos equipamiento sofisticado, ¿no? Necesitamos un termómetro, necesitamos un tensiómetro para poder medir las funciones vitales, nada más. Siempre se hablaba de dos estadios del shock séptico, el estadio temprano y el estadio tardío. El estadio temprano es casi siempre reversible con trabajo o manejo adecuado e intenso, y el shock tardío es muchas veces irreversible y se le va a la mejor unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el shock temprano, que le llamamos también shock caliente, el estado mental de la paciente ya está alterado, la piel todavía está tibia. Vemos siempre esto de taquipnea, o sea, frecuencia respiratoria mayor de 20, taquicardia, latidos cardíacos acelerados, ya la temperatura comienza a ser inestable, de repente estuvo con 38, 39, de pronto baja a 36 o menos, ¿no? Y la presión arterial baja. Eso lo vemos en las fases iniciales, digamos, del shock. Y en la fase tardía ya la cosa cambia, ¿no? La piel es fría, pegajosa, hay poquísima orina, eso es la oliguria, el paciente ya está azul, cianótico, y está soporoso, ¿no? Entrando en coma. No debemos llegar a eso. Acá solo para enlistar una serie de exámenes auxiliares que nos van a ayudar definitivamente al manejo y el pronóstico del shock séptico, ¿no? El hemograma, hemoglobina, el conteo de plaquetas. Habíamos dicho hace un momento que encontrar unos leucocitos por encima de 12.000 con desviación izquierda nos hace sospechar del shock séptico, y cuando esto avanza ya nos vamos al otro lado, ¿no? Leucocito menor de 4.000.
La urea y la creatinina nos sirven igualmente para tener idea del grado de perfusión tisular. Les decía que el riñón es muy sensible a esta situación. Entonces, se eleva la creatinina, se eleva la urea cuando no hay una adecuada perfusión renal, que lo podemos ver también midiendo el volumen urinario. Ahí podemos usar amilasa, transaminasas, hacer gasometría, electrocardiograma, usar los rayos X. Ahora, es esencial este último punto de cultivos, ¿no? Porque finalmente debo demostrar de que el shock que tiene nuestra paciente es de causa infecciosa. Para eso necesito hacer cultivo de sangre, orina, loquios o cualquier tipo de secreción. Este cultivo me va a servir muchísimo para identificar el germen, casi siempre son gram negativos. Nos sirve entonces para identificar el germen causante de este shock séptico y la sensibilidad de estos gérmenes a distintos antibióticos que podamos emplear. No nos olvidemos que cada vez estamos asistiendo más a gérmenes que se han hecho muy resistentes a distintos tipos de antibióticos, ¿no? Y muchas veces los colegas de UCI pues están desarmados porque sale un cultivo resistente a todo y ya no se sabe qué dar. Tiempo de coagulación de sangría, un examen completo de orina es orientativo para el manejo. Entonces, ¿qué hacemos frente al shock séptico? Ya estamos, con sospecha fuerte de que estamos frente a un shock séptico, ¿no? Una paciente con factores de riesgo, vuelvo a repetir, una paciente que ha sido sometida a manipulación geniturinaria, paciente que ha estado con RPM, paciente que ha estado con trabajo de parto prolongado, tactos vaginales muy frecuentes, paciente con tromboflebitis, etc., ¿no? Ya tenemos la alta sospecha, ¿no? Con taquicardia, con taquipnea, de repente con presión baja. Vemos que la orina es bastante escasa. Entonces digo yo, estoy frente a un shock séptico. ¿Qué hago? En primer lugar, el monitoreo de las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales son importantes, por eso se llaman vitales. Pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Importante. La evaluación del estado de conciencia, ver si la paciente responde o no responde a estímulos, qué sé yo, ¿no? La evaluación obstétrica, naturalmente, porque puede estar una gestante de 34 semanas, 36 semanas, con un shock séptico. Entonces hay que hacer la evaluación no solo de la gestante, sino también del feto, ¿no? El bienestar fetal. Entonces, frente a sospecha de shock séptico, inmediatamente debemos colocar una llave de doble vía con Avocat 18. Algunos recomiendan inclusive 2 vías, una en cada brazo, porque va a ser importante el tener una vía absolutamente permeable para poder hacer retrofluidos, para poder colocar, digamos, los medicamentos, etc., ¿no? Y la otra situación es importantísima, garantizar vía aérea permeable. No nos olvidemos que son pacientes con el sensorio comprometido y fácilmente pueden mecánicamente obstaculizar su vía aérea. Si tenemos oxígeno en nuestro centro, administramos con bigote nasal oxígeno a razón de más o menos 4 litros por minuto. Colocamos una sonda Foley número 14 con un conector. ¿Para qué? Para medir la diuresis horaria. ¿Y por qué queremos medir la diuresis horaria? Porque va a ser el reflejo del grado de compromiso tisular de la irrigación del flujo que está llegando, ¿no? E inmediatamente comenzamos con antibiótico terapia, usamos triple medicamento, mientras esperamos el cultivo, mientras esperamos el GRAM, ¿no? O sea, no podemos dejar de cubrir con antibióticos a esta paciente esperando, digamos, los resultados del cultivo. No, de arranque se comienza con triple cobertura antibiótica, como estamos señalando ahí, ceftriaxona 1 gramo endovenoso,
clindamicina 600 miligramos y amicacina 500 miligramos. Stat. Paciente con sospecha de shock séptico, monitoreamos la presión arterial, colocamos una sonda Foley número 14, colocamos una llave de doble vía o una llave mejor dicho, una vía en ambos brazos, puede ser, y se comienza la antibiótico terapia. En tanto, evaluaremos si esta paciente va a ser referida a otro centro asistencial o de repente a la unidad de cuidados intensivos de nuestro propio centro. No nos olvidemos que el shock séptico es de manejo altamente especializado. Ya los especialistas en UCI usarán una serie de medicamentos que tiene para poder mantener la presión arterial adecuada, para poder mantener la perfusión de los tejidos en niveles adecuados, ¿no? Que creo yo ya en realidad escapa un poco al manejo nuestro como ginecólogos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy frente a un shock séptico, mi obligación como ginecólogo obstetra es primero reconocer el shock séptico. No dejarlo pasar por alto, ¿no? Ya cuando se está muriendo la paciente recién digo, si lo transfiero, no. Mi obligación es primero reconocer, hacer un reconocimiento precoz. Digo, esta paciente tiene con alta probabilidad shock séptico, sí. Inmediatamente, ¿qué hago? Hago estas cosas, ¿no? Monitoreo de presión arterial, poner una vía, su sondita, arrancar con antibióticos y hacer la interconsulta a UCI o la referencia al centro asistencial que pueda ayudar a sobrevivir a esta paciente. Este cuadrito lo voy a dejar ahí, no está muy claro, lo encontré en realidad anoche cuando a última hora estaba revisando este tema y me parece bastante completo, ¿no? Más o menos qué es lo que tiene que hacer el médico general, el médico especialista, qué le corresponde a la obstetriz, el laboratorista, qué hace la enfermera, qué hace el técnico, qué hace el técnico de enfermería, ¿no? Entonces ahí podemos ver más o menos la función de ellos, ¿no? Pero todo es trabajo en equipo, ¿no? Todo está, estamos abocados a reconocer, hacer el manejo inicial y hacer las referencias que correspondan a nuestras pacientes. Bueno, solo para remarcar este tema, ¿no? Las causas, qué cosa puede provocar un shock séptico. No nos olvidemos, cualquier tipo de manipulación de vía génito-urinaria, incluida la cateterización de vejiga, la endometritis puerperal, la pielonefritis, la coriomionitis asociado a RPM prolongado, una cesárea en condiciones de riesgo, los partos no institucionales, abortos incompletos, tromboflebitis. Y los factores de riesgo, como les decía, gestantes con cualquier tipo de enfermedad crónica, gestantes con anemia, gestantes desnutridas, gestantes sometidas a corticoterapia, con neoplasia o gestantes diabéticas, van a ser más fáciles de poder coger un proceso infeccioso que pueda terminar en shock séptico. Y finalmente, para reconocer el shock séptico, como les decía, es nuestros sentidos. Medir frecuencia cardíaca, medir la frecuencia respiratoria, la temperatura, medir la presión arterial.